noches, hermanos. Sean todos bienvenidos. Para guardar el debido respeto a nuestra celebración, se les invita a apagar su celular. Este domingo, que se ubica en la mitad de nuestro camino cuaresmal, escuchamos un anuncio de alegría. Alégrate, Jerusalén, regocíjate, Sión. La Pascua está cercana y hoy se nos anuncia este mensaje de esperanza. De pie. Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama y nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, sean bienvenidos a celebrar la Eucaristía en este cuarto domingo de Cuaresma. La Pascua está cerca. A lo largo de estas semanas nos hemos esforzado por renovar nuestra vida, para acercarnos más al Evangelio y al unirnos más a Jesús. Y lo seguiremos haciendo convencidos de que vale la pena llenarnos del amor, de la luz y de la vida que Él nos ofrece, con el deseo de intensificar nuestra renovación personal. Iniciemos esta celebración pidiendo perdón por todo aquello que nos separa de Dios nuestro Padre. Confesemos juntos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Todos. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Pedimos en esta Eucaristía por las necesidades de Luz La Veaga, Noemí del Patrocinio del Castillo Ruano, por los enfermos de esta pandemia, por los médicos y enfermeras que los atienden, por la salud de Rosa Guillermina y Teresita de Jesús Mireles Cueva. Pedimos por el eterno descanso de José Luis Esteba Jiménez en su aniversario, Carlos Galación Vicente Montesinos, Carmen Durazo de Vidrio, Jesús Raúl Durazo Centeno en su aniversario, José David Pineda Ovalle en su novenario, Lidia Delgado Sataraín en su novenario, Luz Elena Rizo Torres, Óscar Eduardo Yavaca Bendaño, por las personas que han fallecido a causa de esta pandemia, Wendy Ileana Camberos Aguilera y las ánimas del purgatorio. Señor Dios, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva
a celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Está el Padre confesando si alguien tiene necesidad de reconciliarse con Dios. La palabra nos señala la cruz de Cristo como la prueba más tangible del amor de Dios por nosotros. También nosotros, como Nicodemo, no agotamos el misterio de la cruz del Señor, que es prenda de salvación para la humanidad. Del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días, todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos, y mancharon la casa del Señor, que Él se había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo y quería preservar su santuario. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias y se mofaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio. Envió entonces contra ellos al rey de los caldeos. Incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Pegaron fuego a todos los palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. A los que escaparon de la espada, los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta que el reino pasó al dominio de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos, descansará de la desolación hasta que se cumplan 70 años. En el primer año de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de las palabras que habló el Señor por boca de Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, rey de los persas, el cual mandó proclamar de palabra y por escrito en todo su reino lo siguiente: Así habla Ciro, rey de Persia: El Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá y que su Dios lo acompañe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Cantemos. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia. De los sauces que estaban en la orilla, colgamos nuestras arpas. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Aquellos que cautivos nos tenían pidieron que cantáramos. Decían los opresores: algún cantar de Sión, alegres cántenos. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Pero, ¿cómo podríamos cantar un himno al Señor en tierra extraña? Que la mano derecha se me seque si de ti, Jerusalén, yo me olvidara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría.
me pegue la lengua al paladar, Jerusalén, si no te recordara, o si fuera de ti alguna otra alegría yo buscara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado, y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Cristo Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia, mediante la fe, y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creado por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pie. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momento. Seguimos recorriendo el camino que llamamos Cuaresma y que tiene como meta la Pascua. No se nos debe olvidar, nuestra meta en la Cuaresma es la Pascua, la resurrección de Jesús. Y por eso cada uno de los domingos que vamos celebrando nos tienen que remitir a la meta que nos espera. Podríamos decir que el centro de este pasaje que acabamos de escuchar es aquella expresión de Jesús: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. ¿Quién es el mundo? Nosotros. Porque el mundo no es el globo terráqueo que habitamos. Para San Juan el mundo son las personas, cada uno. Y por eso en este día la Iglesia nos permite usar los ornamentos de color rosa. Solamente 2 veces al año nos lo permite la liturgia, porque es un domingo de alegría. Así se llama en latín, Domingo Letare.
Alégrate, Jerusalén. Así comienza la antífona de entrada de esta celebración. Y precisamente porque debemos alegrarnos, porque la buena noticia es que Dios nos ha amado tanto que ha entregado a su Hijo único para salvarnos. Es, por tanto, una celebración festiva, la fiesta del amor de Dios. Jesús está dialogando con Nicodemo, nos dice el evangelista San Juan. Nicodemo es aquel fariseo que se había sentido atraído por Jesús, por su doctrina, y lo había ido a buscar de noche para plantearle algunas preguntas, para aclarar algunas dudas. Jesús dialoga con Nicodemo y le expone la doctrina que enseña. Y le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Recordamos el pasaje del libro de los Números que nos cuenta que los israelitas murmuraron contra Dios y contra Moisés, y Dios les envió un correctivo, serpientes venenosas que llegaron al campamento y mordían a los israelitas. Dios es un padre y los padres deben corregir a sus hijos. Nos asusta a veces pensar lo que dice la Escritura. Bueno, la Escritura dice que Dios castigó a su pueblo. Es que ahora la psicología dice que no debemos castigar, Padre, porque los niños se trauman. No, por favor. Los que somos de más edad nos castigaron muchas veces y nos sirvió porque nos corregimos. Así que no tengamos miedo a usar las palabras que usa la Escritura. Dios castigó a su pueblo, envió serpientes que los mordían. Los israelitas acudieron a Moisés arrepentidos y Moisés clamó a Dios y Dios le dijo, haz una serpiente de bronce y ponla en alto en medio del campamento, y todo aquel que sea mordido por la serpiente, entonces que mire con fe la serpiente de bronce y se salvará. No era la serpiente un objeto mágico, era la fe con que miraban los israelitas aquel remedio que Dios les envió, la fe en el poder de Dios, lo que les devolvía la salud. Hay muchas serpientes en el mundo. Hoy hay muchas serpientes que nos siguen buscando para mordernos, el pecado en sus diferentes manifestaciones. Y algunas de esas serpientes son venenosas, o sea, mortales. Por eso, ¿a quién debemos acudir? Mirar a Jesús. Así como los israelitas miraron a la serpiente de bronce que fue levantada, dice Jesús, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Jesús ha sido levantado sobre la tierra cuando fue crucificado, cuando entregó su vida por nosotros y por tanto se ha convertido en causa de salvación para la humanidad entera. Él es el único que nos puede alcanzar la salud. Cuando nos sintamos mordidos por el pecado, Él es el único que nos puede alcanzar la salud. Acudamos a Él con fe, miremos a Jesús con fe, como miraban los israelitas, aquel remedio que Dios les había dado, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. La vida eterna comienza aquí y comienza ahora. Ciertamente no la poseeremos en plenitud en esta vida, sino en la otra. Pero el que no empieza a gustar de la vida eterna aquí y ahora, entonces nunca va a gustar de ella. Jesús no habla en futuro, habla en presente, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Ahora comenzamos a pregustar la vida eterna
cuando participamos de los sacramentos, por ejemplo, cuando nos acercamos a la comunión, cuando nos acercamos a la confesión, comenzamos a gustar la vida eterna porque estamos ya participando de la vida de Dios, de la vida divina, que es la vida de la gracia. Y dice entonces Jesús, porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Los estudiosos de la espiritualidad dicen, este es el versículo de la Escritura más bello que hay, porque resume en pocas palabras lo que es el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia del amor de Dios por la humanidad, un amor que es tan grande como para entregar a su propio Hijo por nosotros a la muerte para que a través de Él podamos salvarnos. Y esto es lo que dice en estas pocas palabras San Juan. ¿Por qué hizo eso Dios? ¿Por qué Dios iba a entregar a su Hijo que tanto amaba por nosotros? Por amor, por amor. Esa es la única respuesta. Porque tanto amó Dios al mundo, tanto amó Dios a la humanidad, tanto amó Dios a cada uno de nosotros, que por eso quiso entregar a la muerte a su Hijo para rescatarnos. Dios no envió a su Hijo al mundo para que el mundo se condenara, sino para que el mundo se salve por Él. Dios no quiere la condenación de ninguno de nosotros. Por eso repugna en la mente que haya quien le tenga miedo a Dios. Hay quien le tiene miedo a Dios, hay quien le tiene temor a Dios. A Dios no hay que tenerle miedo. Dios es bueno, es Padre, es amoroso, es misericordioso. Los que hemos tenido la fortuna de tener un Padre bueno, un Padre cariñoso, pues sabemos que Dios es en grado superlativo. Si nuestro Padre de la tierra fue bueno, pues el Padre del cielo lo es 1000 veces más, porque el Padre del cielo nos ama entrañablemente. Ha entregado a la muerte lo que más amaba, a su propio Hijo para salvarnos. No entendemos en realidad lo que es el amor de Dios hasta que nos damos cuenta lo que fue capaz de hacer por nosotros, que su Hijo subiera a la cruz en lugar de nosotros para rescatarnos. Y por eso entonces Dios no quiere nuestra condenación, quiere nuestra salvación, pero al final no nos la va a imponer por la fuerza. La salvación es libre porque Dios nos propone el camino que lleva a la salvación y nosotros decidimos tomarlo o no hacerlo. Y por eso dice Jesús, el que cree en Él no será condenado. ¿Qué significa creer en Él? Adherirnos a Jesús, una adhesión interna que nos lleva a decirle sí a sus enseñanzas, que nos lleva a practicar sus mandamientos, que nos lleva a imitar sus ejemplos, los que Él nos ha puesto en su vida y que leemos en el Evangelio, para que todo el que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Salvación o condenación. No hay más que dos caminos. No se nos olvide, salvación o condenación. Aquí hay niños, hay adolescentes, hay jóvenes, pero un día todos nos vamos a morir. No se trata de ser trágicos ni dramáticos, pero un día todos nos vamos a morir. Ojalá que todos tengamos como aspiración la salvación, porque si no, nuestro camino será otro. No hay más que dos vías, la que lleva a la vida o la que lleva a la muerte, la que lleva al premio eterno o la que lleva a la condenación eterna. ¿Cuál es la vía que queremos tomar? ¿Cuál es el camino que queremos seguir? Si queremos alcanzar la salvación, creamos en Jesús, adhirámonos a Él con todo el corazón, miremos a Jesús con fe y practiquemos sus enseñanzas. Jesús añade, la causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Y eso nos damos cuenta en el mundo
quien prefiere vivir en las tinieblas se aleja de Jesucristo. Es más, lo ve como un enemigo. Y en el mundo hay mucha cristianofobia. ¿Se dan ustedes cuenta, por ejemplo, cómo en España quieren quitar todas las cruces que haya en los lugares públicos? Le tienen un pavor a Cristo, un miedo a Cristo, un odio a Cristo. Pues esos son aquellos que, dice Jesús, prefirieron las tinieblas a la luz. Prefieren las tinieblas, mantenerse escondidos. ¿Por qué? No se acercan al que es la luz, para que sus obras no se vean descubiertas. Pero eso también lo podemos ver en nuestra propia patria, donde hay corrupción, donde hay injusticias, donde hay abusos de autoridad, donde hay todo tipo de atropellos a los derechos humanos. Pues claro que está faltando la vivencia del Evangelio. Y es donde tenemos que preguntarnos, ¿hemos creído en Jesús? Entonces hay que ponerlo por obra, hay que practicar la enseñanza de Jesús. Por eso dice Jesús, todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran, pero el que obra el bien, conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. El que obra el bien conforme a la verdad. El que ha creído en Jesús tiene que obrar bien conforme a la verdad. Por tanto, son 3 palabras que no se nos deben olvidar esta noche. Creer en Jesús, obrar conforme a la verdad. Y por tanto, el que cree en Jesús tiene que actuar lo que el Señor nos ha enseñado. Si no, entonces no seremos más que cristianos de nombre, pero no de hecho. Que se note en nuestra vida, que se note en nuestras acciones y palabras, que se note en nuestros pensamientos y actitudes que hemos creído en Jesús y que queremos convencidamente ser sus discípulos, manifestar al mundo a través de nuestras obras que somos cristianos convencidos de nuestra fe, orgullosos de haber sido llamados por Jesús y comprometidos a transformar el mundo. Nos ponemos de pie. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y se sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí creo. Hermanos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que juntos nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos a Dios Padre, rico en misericordia, que nos ha salvado en Cristo su Hijo, que nos manifestó su gran amor por su muerte de cruz, y digamos, Padre, escúchanos. Por la Iglesia, para que anuncie siempre que la salvación del mundo viene de la cruz de Cristo. Oremos. Padre, escúchanos. Por los gobernantes, para que busquen con sinceridad la luz del bien y de la verdad. Oremos. Padre, escúchanos. Por los exiliados, los prófugos, los extranjeros, para que la lejanía de su tierra sea compensada por nuestra atención y solidaridad. Oremos. Padre, escúchanos. Por nosotros, que fijamos nuestros ojos en Cristo, autor y consumador de nuestra fe, para que vivamos nuestra fe convencidamente. Oremos. Padre, escúchanos. Mira, Padre, con amor a tus hijos que esperan tu misericordia, ilumina nuestros corazones para que busquemos siempre vivir según la cruz de Cristo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Padre eterno, Dios piadoso, dígnate aceptar benigno esta hostia, trigo nuestro, y este cáliz nuestro vino, rebosantes de alegría, a tu altar nos dirigimos.
manos para que ese sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te presentamos, Señor, llenos de alegría, estas ofrendas para el sacrificio redentor y pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste el tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma y así libres de todo afecto desordenado no se afanen en las realidades transitorias, sino antes bien pongan su corazón en las que duran para siempre. Por eso con todos los ángeles y los santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. De pie. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de los hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
confiados en el amor de Dios, y tal como Jesús nos enseñó, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para la distribución de la Sagrada Comunión, recuerden que las personas que estén debidamente preparadas pueden acercarse haciendo una fila en el centro y una fila en cada pasillo lateral. Tomen su distancia, pongan gel en sus manos porque van a recibir al Señor en la palma de su mano, y hay que llevar la comunión a la boca inmediatamente delante del ministro, por favor. Tanto amó Dios al mundo, que a su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera más, tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está
Antes de terminar la celebración, les voy a pasar unos avisos. La hora de la misa entre semana por la tarde volvió a ser como antes, es decir, de lunes a viernes a las 7:30 de la tarde, para que lo tengan presente. Las demás celebraciones siguen con el mismo horario: sábado 6 y 7:30 de la tarde, domingos en la mañana 8, 9:30, 11 y 12:30, y en la tarde 6 y 7:30. También les recordamos que tenemos la hora santa los jueves a las 7 de la tarde. Se siguen transmitiendo las celebraciones de nuestra parroquia vía Facebook a través de la parroquia San Jorge Mártir, de lunes a viernes a las 7:30, sábados a las 7:30 y domingos a las 12:30 y 7:30, y la hora santa los jueves a las 7 de la tarde. Claro que es preferible que vengan a la celebración de forma presencial, pero quienes no puedan venir pueden seguir la transmisión. La celebración también se graba en el canal de YouTube San Jorge Mártir. Este lunes 15 de marzo no abrirá la notaría por ser un día de fiesta, para que lo tengan en cuenta. El próximo viernes es 19 de marzo, es la fiesta de San José. Con tal motivo queremos recordarles que el Papa Francisco convocó a toda la Iglesia la celebración del Año Santo de San José por el 150 aniversario como patrono de la Iglesia Universal. Este año de San José inició el 8 de diciembre de 2020 y terminará el 8 de diciembre de 2021. Incluye la concesión de la indulgencia plenaria. Para ganarla es necesario cumplir con las condiciones habituales: confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del Papa. La indulgencia plenaria, recuerden que se concede solo a quien tiene el alma desprendida de cualquier pecado y que participe de alguno de los siguientes actos. Nos propone la Iglesia estas posibilidades para ganar la indulgencia plenaria: meditar al menos durante 30 minutos en el rezo del Padre Nuestro, participar de un retiro espiritual que incluya una meditación sobre San José. O sea, cualquiera de estas cosas podemos hacer para ganar la indulgencia plenaria. Realizar una obra de misericordia corporal o espiritual a ejemplo de San José, rezarle el Santo Rosario en familia, confiar diariamente el trabajo a la protección de San José, invocar la intercesión de San José Obrero por los desempleados para que encuentren un trabajo digno, rezar alguna oración a San José en favor de la Iglesia perseguida, rezar cualquier oración o acto de piedad aprobado en honor a San José el 19 de marzo, el 1 de mayo, en la fiesta de la Sagrada Familia, el 19 de cada mes y cada miércoles, día dedicado a la memoria del santo. A los ancianos y a los enfermos y a los que no pueden salir de casa por razones legítimas, para que puedan ganar la indulgencia, basta con que recen un acto de piedad en honor a San José y que ofrezcan sus dolores y sufrimientos, y ciertamente que en la primera oportunidad cumplan con las condiciones habituales. Fomentemos la devoción a San José e imitemos su ejemplo. Se les ha repartido una estampa para que se la lleven, la estampa de San José, para que tengan ustedes especial devoción a San José, el esposo de María, el Padre de Jesús. La Escuela Bíblica de San Jorge ha iniciado un nuevo semestre. Aún hay lugares para los alumnos de nuevo ingreso. Solo durante el mes de marzo podrán inscribirse. Están invitados quienes quieran conocer mejor la palabra de Dios. La Escuela Bíblica es los martes y los jueves a las 7 de la tarde, aquí en los salones de la Casa Pastoral. Los esperamos. En la semana que va del lunes 22 al viernes 26 de marzo, tendremos tandas generales de ejercicios espirituales. Y lo digo en plural porque tendremos a las 12 del mediodía y a las 8 de la noche, y serán aquí en el templo para asegurar la sana distancia. Invitamos pues a todos a participar de ellos. No habrá pues tandas como otros años para niños, adolescentes, jóvenes o adultos. Ahora serán 2 tandas generales en 2 horarios, con temas que nos ayuden pues a vivir el espíritu de la Cuaresma. Para vivir la conversión a la que nos invita la Cuaresma es muy conveniente hacer una buena confesión. Es muy triste y lamentable ver que hay personas que no se acercan a comulgar. Pues preparen su confesión y confiésense, y con eso pueden acercarse a comulgar, les aseguro. Afuera de los confesionarios, en la mesita del centro, hemos puesto unos trípticos con el examen de conciencia para hacer una buena confesión, para que lo lleven y preparen su confesión. Esta semana se lleva a cabo la colecta de Cáritas diocesana.
que es el organismo de la Iglesia para ayudar a los más necesitados. Se les ha entregado un sobre para que en él depositen su ayuda. Les invitamos a ser generosos y cooperar en esta obra de caridad. Cada año Cáritas ayuda a miles de personas, gracias a los donativos de tantas personas como ustedes que generosamente siguen contribuyendo para que la caridad de la Iglesia se haga presente. Unas personas de la comunidad ofrecen cirios pascuales, quien guste los puede encontrar en la puerta principal. Ya se tienen los horarios y las indicaciones para las celebraciones de la Semana Santa. Dios mediante, el próximo fin de semana se les entregarán los programas de la Semana Santa para que puedan programar su asistencia. Estén pendientes. Está a su disposición el periódico semanario con temas de interés y de actualidad para toda la familia. No dejen que se quede el semanario. Tiene temas que nos ayudan a vivir bien la Cuaresma. Lo encuentran en la mesita del centro. Les invito a ponerse de pie para terminar nuestra celebración. Oremos. Señor Dios, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia, para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos y amarte con sincero corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Protege, Señor, a quienes te invocan, ayuda a los débiles y reviva siempre con tu luz a quienes caminan en medio de las tinieblas de la muerte. Concédeles que, liberados por tu bondad de todos los males, alcancen los bienes supremos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A vivir lo que aquí hemos celebrado, nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen buenas noches. Dios no quiere